Saludos, soy el participante Joshua Gómez de la especialización en gerencia de mercadeo. En esta oportunidad voy a hacer una exposición referente a la asignación del curso Mercadeo Internacional, referente al ambiente político, legal y regulador que implica justamente impactos en el mercadeo internacional. Como introducción, pues, refiriendo al ambiente político, legal y regulador en el entorno internacional, quedan marcadas pues tres pautas iniciales respecto a las tendencias del mercadeo y sus implicaciones que puede haber en el contexto internacional, el impacto y la importancia que tiene el entorno legal y regulatorio en el ámbito internacional, así como la situación política que pueden haber de otros países y sus afectaciones con respecto a temas de expropiación y competencia desleal. Después de un marketing orientado al mercado, algunos autores pues decantan por la orientación al marketing social, al marketing digital, al marketing relacional, al marketing holístico, donde bueno, es práctica común pues analizar las tendencias de mercadeo global y su impacto de dónde opera una empresa, sea en el país y el sector de actividad. La comprensión por parte de las empresas es clave, no solamente por el impacto que puedan tener en los mercados, sino revisando siempre las amenazas y oportunidades y la probabilidad de ocurrencia que puede existir en el entorno, ¿no? O en este caso en los macroentornos. En la actualidad y muy particularmente desde las últimas décadas, el aparato productivo mundial ha atravesado pues por cambios importantes como consecuencia de transformaciones que se han presentado pues en la microelectrónica, informática, fuentes de producción, modelos organizativos, inserción en mercados internacionales, etcétera, ¿no? Y pues este cambio a manera global, el alcance pues que ha habido a manera global, ha involucrado que tengamos pues ciertos efectos en la economía mundial, en el comercio y en este caso en el mercado internacional. Refiriéndonos a los estados y la soberanía, pues entendemos que la soberanía de un estado está marcado pues en su territorio, referente a la autoridad y la potestad de un gobierno o del gobierno nacional ejerciéndose dentro de los límites de este territorio. También sobre las leyes que se puedan dictar, que tienen que ser válidas para cada uno de los habitantes a manera imparcial. En este caso no solamente refiere entonces si es como manera de habitantes individualmente, sino a manera de grupos de habitantes. En este caso ya podría extrapolarse a organizaciones en sí. Sobre el riesgo político, ¿no? En este sentido se suelen diferenciar tres categorías de riesgo: el riesgo político comercial, el riesgo político sobre las licencias internacionales de tecnología y propiedad intelectual, o el riesgo político por la inversión directa en el extranjero. Entonces entiéndase por riesgo político aquel riesgo que enfrentan los inversores, las empresas, los gobiernos, en los cuales las decisiones políticas o eventos o condiciones afectan significativamente a la rentabilidad de estos actores a nivel comercial o a nivel económico. ¿Cómo afectan a las empresas pues el riesgo político? Van directamente asociadas a la cadena de suministro, a los deterioros de la reputación corporativa, a los impagos de los créditos concedidos a los clientes locales. Sobre la expropiación, una expropiación, bueno, digamos, es el fenómeno que existe sobre el derecho público constitucional y administrativo de los bienes, ¿no? que correspondientes a un individuo o a una organización. Sobre esta situación política, las consecuencias de la práctica de expropiaciones pues, y de competencia desleal en algunos puntos, en Venezuela particularmente existe una política sistemática y continuada de violación a los derechos de propiedad con fijaciones, expoliaciones, estatizaciones, expropiaciones, que abarcan pues, digamos su mayor parte después del 2005 en adelante, ¿no? Sin llevar la cuenta pues, de las afectaciones de esta labor, se estiman pérdidas de capital productivo, retadores generalmente, ¿no? Digamos sobre manos que puede haber del sector público en planes operacionales o estratégicos sobre la productividad. Sobre ello pues los factores de producción pasan a manos del Estado y las consecuencias son directamente
a la reducción de la capacidad productiva, pérdidas de eficiencia que afectan pues negativamente al nivel de vida de la sociedad. Sobre la propiedad intelectual, pues se refiere a un bien económico y cultural que incluye productos intangibles al igual de productos físicos, reconocidos en mayor parte a las legislaciones de los países y sujetos de explotación económica por parte de los poseedores legales de dicha propiedad. En estos poseedores pues pueden ser también individuos o pueden ser organizaciones. Sobre ello, como en esta gráfica, se trata más en ver en asuntos del Organismo Mundial de Propiedad Intelectual, derechos patrimoniales, derechos de autor, temas de copyright, ¿no? Licenciamientos, confidencialidad que hay sobre obras, sobre patentes, sobre marcas, sobre modelos o logotipos industriales, entre otros. Por otro lado, hablando sobre la legislación sobre la competencia desleal, esta es una práctica económica agresiva usada para obtener una ventaja, o en este caso el efecto sería una desventaja hacia otros, sobre los competidores de manera deshonesta. Algunas prácticas son el dumping de precios, que implica por ejemplo vender a un precio inferior al coste final del producto. Ha resultado frecuente escuchar la opinión de diversas personas que suelen confundir a veces los conceptos de competencia y de competencia desleal, lo cual conlleva una confusión respecto a las autoridades encargadas de resolver las prácticas de competencia desleal y las prácticas anticompetitivas, ¿no? Con la finalidad de lograr una mejor comprensión de estos a la luz de la ley. Se hace necesario entonces delimitar los campos de acción de cada una de ellas. Para alcanzar un objetivo pleno respecto a este punto, se hace necesario crear y fortalecer un entorno que garantice efectivamente la competencia, incentivando a las empresas a mejorar la calidad de los productos, de los servicios, ofreciéndoles precios competitivos. Esto además produce estímulos para la inversión, el desarrollo tecnológico y constante búsqueda de medios más eficientes en esta producción en sí, ¿no? Vale la redundancia. Sobre los organismos reguladores, ¿no? Frente no solamente a temas de propiedad intelectual, frente a temas de competencia desleal, son organismos públicos autónomos, financieros y económicamente, cuya finalidad es aumentar la seguridad jurídica y la transparencia en beneficio de los consumidores en asuntos muy importantes como la energía, el gas, la electricidad, el tráfico aéreo, portuario, el sector de telecomunicaciones, y donde trata de garantizar siempre los derechos del consumidor, ¿no? En esencia. En el caso, por ejemplo, en Venezuela tenemos, si habláramos de comunicación, está Conatel, que es el ente regulador de los derechos de los consumidores a manera de telecomunicaciones, valga la redundancia. En el sector bancario está mismo Sudeban. En el tema a manera en general de bienes y servicios está la Superintendencia de Precios Justos, ¿no? SUNDE, entre otros. A manera de conclusión, sobre estos tres aspectos iniciales que se habló en la introducción, el estudio del comportamiento del consumidor abarca a cada uno de los sujetos sociales que forman parte de la sociedad, que de alguna manera u otra son consumidores en algún momento de sus vidas, ¿no? Estudiar cómo y por qué compran estos consumidores es un aspecto fundamental dentro del análisis del marketing de hoy en día, y más aún basado en sus tendencias. Si habláramos por ejemplo del marketing internacional, ¿no? Trabajar con entornos mucho más interrelacionados. Por ello, los gerentes de branding, desde una perspectiva de comportamiento, consideran que el hombre no solo refleja la realidad externa, sino lo que inevitablemente la interpela y la recrea a través de una compleja representación de símbolos. Entonces, es uno de los potenciales elementos que se potencia hoy en día en el marketing, ¿no? Las empresas hoy en día también invierten millones de dólares en trabajos para la competencia misma, ¿no? Trabajos de publicidad, trabajo en medios, redes sociales, marketing digital. Y el empresario tiene que considerar la influencia que el derecho rige en la actividad lucrativa que van a emprender, y deben hacerlo siempre en el sentido amplio, más allá de las relaciones tradicionales como lo son el derecho comercial y el aduanero.
quizás por este lado es bastante relevante dentro de esta documentación que hay para este trabajo, ¿no? Está además los medios tradicionales de estudios económicos y financieros que pueden emprenderse hacia una actividad pueden incluir siempre una revisión de un marco legal, de un marco regulatorio, siempre unas consultas donde se rige el comercio, el negocio, la operación, ¿no? Productivo comercial, sea si es nacional, si es local, si es regional, si es internacional, para poder ver digamos, la ramificación que puede haber del derecho especializado y analizar si puede impactar negativamente o de forma positiva en el negocio. Referente a las expropiaciones y competencia desleal, hay pérdidas invaluables, ¿no? Que puede haber en esta práctica o mala práctica. Al mismo tiempo se entiende pues, por pérdida de capital productivo la expropiación de los negocios, los fondos de los comercios, que puedan servir como fuentes de empleo, y que si se dio esa expropiación puede ser reflejados actualmente en espacios abandonados, ¿no? Desempleo, una baja capacidad de generar puestos de trabajo y bienes y servicios. Referente justamente al impacto que puede haber en el empleo, ¿no? De los trabajadores de estas empresas expropiadas, no debe reflejarse netamente la productividad y la competitividad, sino también el trabajo colectivo, comunitario y endógeno. Las expropiaciones han significado siempre pérdidas de capital productivo, el incremento de empleo precario y la mejora en la calidad de vida de los empleados. Los efectos producidos por la competencia desleal afectan directamente a un competidor y no necesariamente afectan al mercado en el que se trata. Es bastante parcial, ¿no? No obstante, cabe aclarar que en algunos casos, si el comerciante desleal goza de posición de dominio en dicho mercado, es posible que tal conducta pueda limitarse o pueda impedir a restringir en forma significativa la competencia, siendo la conducta susceptible de tutela tanto en vía mercantil y por competencia desleal mismo en prácticas anticompetitivas. Aquí se presenta la bibliografía empleada para poder haber hecho esta presentación y la documentación. Y muchas gracias por su atención.